Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Que Dios los bendiga en abundancia. Qué bueno poder saludarlos en el nombre de Jesús. Me alegra mucho saber que están bien en las manos del Dios eterno. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir la primera lección del tercer trimestre del año 2021, titulada ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? Es decir, una sociedad que parece estar ocupada las 24 horas del día durante la semana. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu santa palabra, gracias porque eres nuestro Maestro y el que nos enseñas las lecciones que necesitamos aprender para vivir en esta vida de manera santa y para heredar el reino de los cielos. Guárdanos en el centro de tu corazón, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto para memorizar. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84, verso 2. ¿Cómo podemos hallar descanso en medio de tanto ajetreo? Hay agotamientos que traen cierta satisfacción. Por ejemplo, cuando hemos trabajado todo el día para ayudar a otros, para suplir sus necesidades, para escuchar al que está triste. Llegamos a casa y al quitarnos el calzado sentimos un cansancio especial. Es una sensación de agotamiento con un consuelo magno, y ese consuelo es la seguridad de que hemos cumplido con nuestro deber. Decimos, gracias Señor, porque hoy me ayudaste a invertir mis fuerzas y mi tiempo en lo que te agrada y ayuda a los demás. De allí la importancia de tener trabajos en los que podamos servir a la humanidad. El propósito de Dios con el trabajo era que cada persona pudiera desempeñarse en la labor que Dios le asignara de acuerdo a los dones y talentos que Él mismo les dio. Pero a causa del caos que la humanidad vive, todo se ha trastocado y muchos que podrían estar trabajando en la viña del Señor trabajan en lugares donde sus dones no son empleados y sus vidas son gastadas en función de la vanidad y del dinero. Por eso hay también un agotamiento que causa frustración y enfermedad, pues es causado porque invertimos nuestras fuerzas de manera intemperante en trabajos que solo tienen como objetivo lo material. Sin embargo, aun cuando invertimos nuestras fuerzas en labores loables y de propósitos altruistas, necesitamos urgentemente descansar. Dios nos creó para el trabajo, pero también para el descanso. Hizo ciclos, el día para laborar, la noche para descansar y el sábado para estar en intimidad con Él. El espíritu de profecía dice lo siguiente: cuando el pueblo de Dios aparte sus ojos de las cosas de este mundo y los ponga en el cielo y en las cosas celestiales, será un pueblo peculiar, porque verá la misericordia, bondad y compasión que Dios ha manifestado por los hijos de los hombres. Su amor les exigirá una respuesta y sus vidas revelarán a quienes los rodean que el Espíritu de Dios los domina, que están poniendo sus afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Al pensar en el cielo, podemos llevar nuestra imaginación hasta el límite más amplio y pensar los más elevados pensamientos de que seamos capaces. Y nuestra mente se fatigará en el esfuerzo por comprender la anchura, la profundidad y la altura del asunto. Es imposible para nuestras mentes abarcar los grandes temas de la eternidad.
Es imposible que nos esforcemos por comprender esas cosas sin que esto afecte todo nuestro carácter para el bien y recibamos una influencia elevadora en nuestra mente. En los lugares celestiales, capítulo del 27 de diciembre, titulado Ansia del cielo, primer párrafo. Es imposible que nos esforcemos por comprender esas cosas sin que esto afecte todo nuestro carácter para el bien y recibamos una influencia elevadora en nuestra mente. Domingo 27 de junio, cansados y agotados. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Por qué Dios crearía un día de descanso antes de que alguien estuviera cansado? Génesis capítulo 2 versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios instituyó el reposo sabático con el propósito de que hubiera íntima comunión semanal entre sus criaturas y Él como Creador. Notamos que dio el santo sábado justo antes que los seres humanos estuvieran cansados, y el hecho de que Él mismo como Creador también participó de ese reposo sabático nos muestra que el propósito principal del sábado no es llevarnos a la inactividad o al reposo físico, es en primer lugar un reposo espiritual que se extiende al reposo físico. El descanso del sábado habla mucho más de actos espirituales que de inactividad física. Esto quiere decir que nosotros no descansamos el sábado porque estamos cansados del trabajo que hicimos durante la semana. Descansamos el sábado porque reconocemos que Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor, y Él nos dio un mandamiento que cumplimos con amor, porque es un mandamiento que corrobora y nos ayuda a crecer a la imagen y semejanza de aquel que nos creó y nos salvó. Ese es nuestro principal objetivo al descansar el sábado. Y como segundo objetivo, descansamos el sábado para darle reposo a nuestra vida física, para cambiar de actividad. Durante la semana estamos inmersos en nuestra labor física y material, podemos también llamarla secular, pero en el día santo, en el día sábado, que el Señor bendijo y santificó, nos centramos plena y totalmente en la comunión con nuestro Dios, en conocerlo más, en alabarlo, en adorarlo y en servir a nuestro prójimo. Ese primer sábado de la creación podemos imaginarlo como un sábado intensamente ajetreado, pero no en el campo físico y laboral, sino en el campo espiritual. Podemos estar seguros de que hubo santa convocación y plena adoración en la inauguración de nuestro planeta, ese primer día santo y bendito. El Creador no estaba cansado porque Él no se cansa, Él no se fatiga. Y Adán y Eva no estaban cansados porque estaban en su condición perfecta y no caída. Y además no habían trabajado durante la semana. Habían sido creados el día anterior al sábado, el sexto día de la creación. Y sin embargo reposaron el sábado conforme a la indicación del Señor. ¿Por qué? Porque el sábado es un día especial, no para descansar por cansancio, sino para reposar en la presencia de Dios y por mandato de Dios. Con la caída del ser humano llegaron las limitaciones físicas y las dificultades, entre esas el cansancio, el agotamiento y también el trabajo duro. El sábado ahora tenía una aplicación fundamental también en el área física. Los hombres y las mujeres se cansan físicamente, necesitan cesar, reposar, descansar para renovar sus fuerzas. El séptimo día de la semana le brinda al hombre y a la mujer un descanso pleno en las facetas más importantes de su ser, la faceta espiritual
y la faceta física. Benditos los que conocen al Señor Jesús y encuentran en Él reposo y santidad para sus vidas. El espíritu de profecía dice lo siguiente: el exceso de trabajo a veces causa la pérdida del dominio propio, pero el Señor nunca exige movimientos apresurados y complicados. Muchos acumulan sobre sí cargas que el misericordioso Padre Celestial no colocó sobre ellos. Deberes que Él nunca planeó que realizaran se suceden unos a otros alocadamente. Dios desea que comprendamos que no glorificamos su nombre cuando asumimos tantas cargas que estamos sobrecargados y, al quedar agotados del corazón y de la mente, nos irritamos y enojamos y refunfuñamos. Hemos de llevar únicamente las responsabilidades que el Señor nos encomienda, confiando en Él y manifestando así nuestros corazones puros y dulces y compasivos. Matutina Reflejemos a Jesús, capítulo del 5 de octubre, dominio propio, la mayor evidencia de nobleza. Lección para el día lunes 28 de junio. Andar con el tanque vacío. La mayor fuerza y la mayor motivación para seguir adelante es el verdadero amor. Sin amor real, la vida carece de sentido y de propósito. Debemos estar siempre vigilantes para ver y oír lo que nuestro estado de ánimo nos dice. Cuando nos sentimos desubicados, tristes y sin saber el por qué, nuestro ser interior está clamando por ayuda. Nos está diciendo que nos hace falta Cristo, que nos estamos centrando en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros anhelos, y que debemos urgentemente buscar la fuente de gozo, paz y felicidad que es el Señor, nuestro Creador. Cuando nos entregamos a pensamientos preocupantes y negativos, generalmente perdemos la capacidad de estar en paz y tranquilos, y esa inquietud nos quita incluso hasta el sueño. La falta de sueño y equilibrio emocional nos agota y nos deprime, dejando el corazón vacío y sin deseos de avanzar. Dios no quiere que estemos tan centrados en las preocupaciones que perdamos la esperanza, la confianza y el deseo de vivir. Por eso nos aconseja en Proverbios 23:26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si no le damos el corazón al Señor, nuestros ojos se desviarán y se llenarán de vanidad, miedo, engaños y dolor, quitándonos el propósito para el cual fuimos creados, para adorar a Dios, para ser felices y para hacer felices a otras personas. Por esta causa muchos han perdido su vida, pues se fueron tras la vanidad que el mundo les ofrecía y perdieron todo: la salud, el hogar y el ministerio que Dios les entregó. Como humanos tendemos a apegarnos sentimentalmente de nuestro bienestar, y cuando se va o lo perdemos, entonces también nos entregamos al duelo o a la tristeza descontrolada. Esto le estaba pasando a Baruch, el escribano y secretario del profeta Jeremías. Al darse cuenta que su amada Jerusalén iba a ser destruida, sintió una pena tan grande que estaba perdiendo el control de sus sentimientos y de su cordura. Pero Dios le habla desde su trono y le dice: no temas, yo te guardaré. Esto debe pasar, pero cuidaré de ti. Dios se interesa por ti, Dios sabe tu dolor, conoce tu tristeza y te habla desde su trono, a través de su palabra y sus promesas, para que no te entregues a la pena, sino que confíes en su amor y en su cuidado. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, es el llamado del Señor a su pueblo,
para que su pueblo y sus hijos no pierdan la paz y no anden con el tanque vacío, sin Cristo, sin amor, con miedo, con terror y con depresión. Jeremías 45, 4 y 5 dice lo siguiente: Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres. El espíritu de profecía nos dice: si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos un guía que dirige nuestro camino. Cualesquiera sean nuestras perplejidades, tenemos un seguro consejero. Sea cual fuere nuestra pena, desamparo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos abandona. Su voz clara y distinta nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 14, La fuente del poder vencedor, página 137. Martes 29 de junio. ¿Cómo define el descanso el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento define el reposo con diferentes términos del idioma hebreo. Entre esos están los siguientes: Shabbat significa cesar la obra, descansar, tomar vacaciones. La referencia a la actividad de reposo de Dios en el sentido del séptimo día del cuarto mandamiento se expresa mediante la forma verbal hebrea nuak, Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Deuteronomio 5:14, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y esta última parte me llama mucho la atención, porque en el séptimo día, en ese descanso, en ese reposo, no habían castas, no había patrón y siervo. Los dos disfrutaban del descanso igualitario ante el Padre Celestial, que así lo estableció. Job 3:13 dice: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Este término en este pasaje hace referencia a detenerse. Hay otras formas verbales que el Antiguo Testamento usa para mostrarnos la definición de reposo. Por ejemplo, shakat, que significa estar quieto, otorgar alivio o estar tranquilo. Nuestro Dios es un Dios de paz, de descanso, de reposo. No es un Dios al que le gusta la guerra, el caos, las divisiones, la enemistad o la fatiga. Dios vive para amar, para bendecir y para otorgar descanso pleno a sus amadas criaturas. Nos invita a dejar atrás el estrés, la preocupación y sobre todo la carga de nuestro pecado. Sin embargo, nunca procede con injusticia. No nos obliga a llevarle nuestras cargas y preocupaciones. Nos invita, nos insiste y nos ruega si es preciso, pero no nos obliga. En el Antiguo Testamento llamó en reiteradas e incontables ocasiones a todos los impíos que se volvieran de sus malos caminos y le llevaran sus cargas para sanarlos, para perdonarlos, para aliviarlos. Pero en gran mayoría se negaron a oír su llamado. Prefirieron el cansancio, la insensatez, el caos, el trabajo y las cargas de pecado
que aceptar el reposo santo que con amor les ofrecía. El espíritu de profecía testifica lo siguiente: si estáis dispuestos a aprender mansedumbre y humildad de corazón en la escuela de Cristo, seguramente os dará descanso y paz. Es una lucha terrible abandonar vuestra propia voluntad y vuestros propios caminos, pero una vez aprendida esta lección, encontraréis descanso y paz. El orgullo, el egoísmo y la ambición deben ser vencidos. Debéis ser absorbidos en la voluntad de Cristo. Toda la vida debe convertirse en un constante sacrificio de amor, todo acto una manifestación de amor y toda palabra una expresión de amor. De la misma manera que la savia de la vid circula a través de los tallos y los racimos, desciende a las fibras más bajas y alcanza a la hoja más alta, la gracia y el amor de Cristo deben arder y llenar el alma, enviando sus virtudes a todo el ser y saturando toda manifestación del cuerpo y la mente. Al ser colaboradores con Cristo en la gran obra por la cual dio la vida, encontraremos verdadero descanso. Siendo aún pecadores, Él dio su vida por nosotros. Quiere que nos lleguemos a Él y aprendamos de Él. Así encontraremos descanso. Dice que nos dará descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Al hacerlo, descubriréis en vuestra propia experiencia el descanso que Cristo da, descanso que resulta de llevar su yugo y portar sus cargas. Matutina, hijos e hijas de Dios, capítulo Entramos en el reposo de Cristo. Miércoles 30 de junio. El descanso en el Nuevo Testamento. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús quería decir con esto que sus oyentes no debían esperar encontrar el camino de la vida, el camino a la verdadera sabiduría y el descanso yendo a escuchar a los que se llamaban sabios y entendidos, pues no eran mejores que los ciegos guías de ciegos. Por el contrario, debían acercarse a Cristo. Cristo es el único que conoce al Padre. Por lo tanto, solo Cristo puede revelar al Padre. Con estas bondadosas palabras, Cristo extendió a la multitud una invitación para que se convirtieran en sus discípulos. La invitación al discipulado incluye también el tomar el yugo de Jesús. Cristo no habla aquí del trabajo físico, habla más bien del trabajo del alma y de la mente, que verdaderamente es el que más pesa y preocupa. Esta invitación tenía un significado especial para la multitud que escuchaba, porque la religión de Israel se había degenerado hasta llegar a ser, en buena medida, un incansable y trabajoso intento por hallar la salvación por las obras. La humanidad entera lleva muchas cargas pesadas, pero la más pesada de todas es el pecado. Sin embargo, además de las cargas comunes llevadas por todos los seres humanos, los escribas y fariseos habían colocado muchas otras cargas sobre los judíos que eran pesadas y difíciles de llevar. La gente estaba cargada con tantas exigencias rabínicas que muchas veces ni siquiera toda la vida bastaba para aprenderlas todas. En vez de dar descanso al alma de quienes llevaban una pesada carga de pecado, esas exigencias rabínicas solo servían para extinguir en el pueblo cualquier chispa de vida y de esperanza que pudiera quedar. La gente que procuraba ser consecuente se quejaba por la carga, mientras que muchos, los publicanos y pecadores, abandonaban por completo toda esperanza. Habían quedado fuera del seno de la religión, que gozaba de respetabilidad, y ya no profesaban religión ninguna. Estos tristes y desanimadores resultados
eran precisamente los males que Jesús había venido a aliviar. Quienes se allegan a Cristo no dejan de trabajar, sino que en vez de trabajar por la comida que perece y de extenuarse por el esfuerzo, trabajan por la comida que a vida eterna permanece. Los que piensan que pueden ganar la salvación por el hecho de soportar cargas pesadas y difíciles de llevar, ignoran tristemente el hecho de que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Mateo 11:30. Marcos 6:30 al 32 nos dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tiempo tenían para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Sobre este pasaje, el comentario bíblico adventista nos dice: de un modo especial, los 12 necesitaban descanso e instrucción, e incluso Jesús sentía la necesidad de una tregua. Lejos de las multitudes que lo seguían por doquiera él iba, apremiándolo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. El retiro de los discípulos con Jesús a las proximidades de Betsaida y la milagrosa alimentación de los 5,000 son los únicos hechos en la vida de Jesús entre el bautismo y la entrada triunfal que son registrados por los 4 escritores de los evangelios. Un lugar apartado o desierto, es decir, un lugar solitario, aislado o remoto. El sitio elegido para este retiro, apartado de los bulliciosos caminos de Galilea, estaba en las proximidades de Betsaida, en el extremo noreste del lago de Galilea, al este de la desembocadura del Jordán en el lago y por lo tanto dentro del territorio de Herodes Felipe. Un poco al este de Betsaida está la planicie El Batía, el sitio tradicional de la alimentación de las 5,000 personas. Cualquiera sea la ocupación de una persona, un cambio ocasional no solo proporciona reposo, sino que imparte nuevo vigor. Así que el maestro de los maestros nos muestra en un versículo que está en un contexto de una gran multitud que estaba ávida, anhelosa de recibir palabra de Dios. Les dice el maestro a sus discípulos y con ello también a nosotros que es necesario descansar, aunque haya mucha gente necesitada de la palabra. Si hemos estado trabajando muy duro, hay que sacar tiempo para reposar, para descansar, para alimentarnos bien y luego, con nuevas energías, volver a la multitud que necesita la palabra santa. El espíritu de profecía dice: las palabras de Cristo se dirigen a sus obreros actuales tanto como a sus discípulos de entonces. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se deben regular cuidadosamente las horas para el trabajo y el sueño. Debemos tener períodos para el descanso, para la recreación y para la contemplación. Conviene para nuestra salud y felicidad salir de nuestras casas y pasar tanto tiempo como sea posible al aire libre. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el uso del agua, la confianza en el poder divino. Estos son los verdaderos remedios. La naturaleza, si no se le ponen trabas, desempeñará su obra con acierto. Los que perseveran en la obediencia a las leyes de ella encontrarán su recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Jesús
se solazaba contemplando las bellezas de la naturaleza, y sus horas de mayor felicidad eran las que podía pasar, dejada la escena de su trabajo en el campo, meditando en tranquilos valles y en comunión con Dios, fuera en la falda del monte o fuera entre los árboles de la selva. Matutina la fe por la cual vivo. Sábado 15 de agosto. Venid, reposad un poco. Lección para el día jueves 1 de julio. Errante y extranjero. ¿Qué hizo de Caín un errante y extranjero en la tierra? Génesis capítulo 4 versos 3 al 9 dice: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La palabra errante significa que va de un lugar a otro, sin poder establecerse porque no tiene un norte u objetivo fijo. Extranjero se dice de alguien que vive en una localidad que no es su tierra o lugar de nacimiento. Caín se hizo a sí mismo un errante y un extranjero cuando decidió vivir en contra del propósito de Dios para su vida. Era un hombre resentido, lleno de odio contra Dios y contra sus semejantes. Una persona que se declara rebelde al proyecto y plan de Dios se convierte en una criatura amargada, oscura y extranjera. No pertenece a la tierra ni a ningún lugar porque queda desposeída. Renuncia a su origen al renunciar a su Creador. Renuncia a su herencia celestial al renunciar a su Padre del cielo. Eso precisamente fue Caín. Y asimismo son las personas que abiertamente rechazan a Dios y a su ofrecimiento de salvación. ¿Por qué Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín? Porque la ofrenda de Caín no está separada del ofrendante u oferente. Si el que ofrece la ofrenda tiene rencor y amargura en su corazón, su ofrenda está manchada por sus motivaciones. Dios amaba a Caín, pero no podía aceptar una ofrenda ofrecida con odio y sin fe. Mira lo que dice el espíritu de profecía. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir un altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial, omitió lo esencial, el reconocimiento
de que necesitaba un Salvador. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Conflicto y Valor, capítulo del martes 19 de enero. Dos caminos. Primeros dos párrafos. Contrario a lo que muchos pensamos, hay gran cantidad de personas que, aunque viven lejos de Dios, siguen su vida normalmente, trabajan duro, tienen grandes objetivos y parecieran estar muy bien. Caín, por ejemplo, aunque era errante y extranjero, construyó una ciudad, consiguió trabajo, tuvo hijos y una numerosa descendencia. En apariencia fue muy próspero, y sus descendientes también. Sin embargo, la Biblia no registra su edad, ni la de sus descendientes. No nos dice cuánto tiempo vivieron. Es costumbre que en las genealogías bíblicas se escriba la edad de los que allí se nombran, pero en la genealogía de Caín no se anota la edad de él ni la edad de sus descendientes. ¿Por qué? Porque no tenían vida. Lo que ellos tenían era una mera existencia. Existieron para su presente y para su vanidad, pero murieron y existieron lejos de Dios. Existieron para propagar el mal y la vanidad del pecado, y sus vidas se perdieron con el tiempo. Caín fue errante y extranjero en el sentido de que no tenía un norte espiritual, no tenía un propósito espiritual, no creía en Dios, no amaba a Dios y por lo tanto su vida careció de propósito real, sincero, profundo y verdadero. Esto mismo sucede ahora. Los que existen y no reciben a Cristo pueden conquistar el mundo entero, pero la pregunta que hizo el Maestro sigue resonando para ellos hoy. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Viernes 2 de julio, para estudiar y meditar. Y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Marcos 6:31. Aunque queda poco tiempo y hay una gran obra que hacer, al Señor no le agrada que prolonguemos nuestras jornadas de trabajo de manera que no dispongamos de períodos de descanso para el estudio de la Biblia y para la comunión con Dios. Todo esto es esencial para fortalecer el alma, para colocarnos en una posición que nos permita recibir sabiduría de lo alto, para emplear nuestros talentos al servicio del Maestro, de modo que rindan el mayor beneficio. Cuando Jesús dijo que la cosecha era grande, pero los obreros pocos, no instó a sus discípulos a que trabajaran sin cesar. Les dice a sus discípulos que su vigor ha sido puesto a dura prueba y que no se encontrarán preparados para la futura labor a menos que descansen un poco. En nombre de Jesús, economizad vuestras fuerzas, de modo que después de refrigerados con el descanso, podáis trabajar más y mejor. Cuando los discípulos contaron a Jesús lo que les había ocurrido, el Maestro comprendió su necesidad. Su trabajo los había exaltado y animado muchísimo, pero también los había agotado. La palabra desierto no significaba una región desolada y solitaria, sino un lugar de retiro y quietud, agradable a la vista y vigorizador para el cuerpo.
buscaron un lugar semejante cerca de cierto punto favorito situado a orillas del mar de Galilea. La vida cristiana no es solamente actividad incesante o meditación continua. Él sabía que un período de descanso y recreación, lejos de la multitud y del radio de sus labores, los vigorizaría. Cristo trató de apartarlos de las tumultuosas ciudades, llevándolos a un tranquilo rincón, donde podrían pasar un período de valiosa camaradería con Él y los unos con los otros. Los discípulos de Jesús tenían que aprender a trabajar y a descansar. Hoy en día es necesario que los obreros escogidos de Dios escuchen el mandato de Cristo que les ordena apartarse y reposar un poco. Fin de la cita y fin de la lección. Gracias por quedarte hasta el final. Vamos a orar para terminar con la bendición del Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, alabado sea tu nombre para siempre, oh Rey Altísimo. Gracias por el trabajo, gracias por el descanso, gracias por Cristo Jesús y gracias por el mandamiento del sábado. Gracias por tu palabra, gracias por tu santa ley, gracias por tu iglesia, gracias Señor por cada lección que nos envías, que nos alimenta, que nos fortalece y que nos hace mirar hacia Cristo, su luz, su verdad, su palabra. En esta oportunidad clamo por cada petición de mis hermanos y hermanas. Clamo por sus familias, por aquellas personas que no tienen trabajo y que tienen grandes necesidades, Señor, para que nos uses como tus instrumentos de amor y llevarles alimento, bendición, y que ellos levanten su mirada al cielo y sepan que eres tú el que les ha provisto. Gracias porque salvas a nuestros hijos, Señor. Libértalos de las mentiras del mundo, de los enredos satánicos, de los vicios y de las vanidades que les ofrece la carne. Gracias porque salvas a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y nos usas como instrumentos para mostrarles tu amor y tu justicia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe para que puedas recibir los mensajes que compartimos durante la semana. También te invito a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus contactos. Gracias por dejarnos tus comentarios. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.